pueden sentarse. Muy bien, pues seguimos, quedan muy pocos milagros del Señor, creo que quedan 2 o 3 más después de esto, pero este es el número 26, la maldición de la higuera estéril, la maldición de la higuera estéril. Entonces vamos a ahora ver el pasaje paralelo rápidamente antes de entrar en busca Mateo capítulo 21, versículo 17. 21, 17. Mateo 21, versículo 17. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ese monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Muy bien. Pues este milagro, como he dicho, se encuentra aquí en Marcos y también en Mateo. Y el milagro que vamos a considerar hoy es posiblemente el más desconcertante de todos los milagros del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Ya es el único evento en las Escrituras, en los Evangelios, en el que Jesús usa su poder para destruir. En vez de sanar y en vez de crear o restaurar, el Señor está usando su poder para destruir. Entendemos cuando el Señor hace que las cosas crezcan, pues eso está bien. Cuando las cosas se sanen, bien. Pero no entendemos tanto cuando las cosas nos parecen negativo o dañino. Y a veces no entendemos los propósitos del Señor ni el fin, pero confiamos en Él. Amén. Pues nos alegramos cuando las cosas crecen, cuando los niños crecen, cuando la iglesia crece y cuando nuestra fe crece, y cuando el Señor restaura y cuando el Señor hace todas esas cosas. Pero a veces no entendemos cuando las cosas van a la otra dirección. Pero tenemos que confiar en el Señor porque Él sabe mejor que nosotros y no podemos entender siempre sus propósitos. La Biblia dice claramente en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos nuestras ideas de cómo deben ir las cosas, pero Dios dice que no, y así será. Entonces lo entenderemos más adelante, ¿verdad? El enfoque y la aplicación del mensaje es que tú y yo no seamos como la higuera estéril. Lo voy a decir desde el principio. Veo aquí en este milagro que nosotros no seamos como la higuera estéril. ¿Y qué quiere decir con esto? Bonito por fuera, pero estéril por dentro. ¿Estás pasando por un tiempo difícil en tu vida? Hay razones. Si el Señor tiene que podar algo en nuestras vidas, será doloroso, pero es para nuestro provecho. Si el Señor tiene que purificarnos, tiene que limpiarnos y hacernos pasar por sufrimiento para conseguir sus propósitos, entonces es para nuestro bien y para su gloria. No entendemos por qué ha sufrido nuestra iglesia en estas últimas semanas, pero el Señor sí sabe. O es solamente el propósito para fijar mejor nuestros ojos en Él y no en este mundo. Amén.
Estamos de acuerdo que Dios tiene sus propósitos y no lo vemos ahora, pero lo veremos más adelante. Y como esta guerra estéril, que no seamos bonitos por fuera, un bonito lugar, bonitas sillas y vestimos bonitos, pero dentro estamos podridos. Adentro estamos llenos de suciedad. Y Dios dice que no lo voy a permitir. Y Dios tiene que actuar y purificarnos y hacer su obra en nosotros. Amén. Vamos a ver las circunstancias de este milagro. Volviendo a Marcos capítulo 11, en los versículos 12, dice Marcos 11, versículo 12, al día siguiente ¿de qué? La entrada triunfal en Jerusalén. Domingo de los Ramos, ¿verdad? Cuando todo el mundo dijo, aleluya, ha venido el Señor, el Mesías esperado, Día de los Ramos. Y luego, 4 días más tarde, crucifícale. Que cambia, ¿verdad? En cuanto a unos días. Pero dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos, versículo 13, una higuera que tenía hojas para ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús acaba de hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Ahora es el lunes, el día después de haber entrado de esta forma triunfalmente en Jerusalén, con los gritos y las alabanzas del pueblo, los ramos, y había examinado el templo. Luego se dirigió al cercano pueblo de Betania para pasar la noche con unos amigos. Ahora el lunes, el día después, estamos hablando de la última semana del Señor Jesucristo antes de la cruz. Cuando él y sus discípulos regresaban a la ciudad, tuvo hambre y se acercó a una higuera que tenía hojas, pero vio que a pesar de su frondoso follaje, el árbol no daba fruto. Entonces hemos leído estos versículos. Dice el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué pasa aquí? Jesucristo, como Dios, sabía que esa higuera no tenía fruto, ¿sí o no? ¿Y por qué se acercó para ver si había fruto o no? Porque quiere enseñar algo, para enseñarnos algo importante. Este árbol es un símbolo de la nación de Israel y es un cuadro de un creyente hoy día que prometió mucho ese árbol, pero no proporcionó nada. Prometió algo que podría satisfacer el hambre y defraudó. Profesó poder alimentar a la gente, pero en realidad no pudo hacer nada. Un árbol bonito que no sirve para fruto. ¿De qué vale? Nada. Entonces estaba describiendo lo que vio en su pueblo los hijos de Israel. Y es un cuadro de la hipocresía de Israel en aquellos días y en algunos cristianos hoy día. Hipocresía. De fuera estamos bien, pero adentro sabemos que no estamos bien con el Señor. También es una imagen de cualquier persona que finge ser religiosa o espiritual y no lo es. Entonces, esa es una lección muy importante para todos aquí esta mañana. La razón por la que Jesús maldijo la higuera no fue porque estuviera enojado, sino porque quería que fuera una parábola visual de lo que estaba sucediendo en Israel. Y en las Escrituras la higuera muchas veces se refiere a Israel, numerosas veces en el Antiguo Testamento como símbolo de la nación de Israel. Jeremías, Oseas, Joel y Miqueas. Israel tenía un templo magnífico y gente de todo el mundo venía allá para adorar a Dios. Tenía todas sus ceremonias elaboradas, todo tipo de sacrificios, ofrendas, un lugar muy bonito. El templo era magnífico. Tenía todo tipo de evidencia externa de una relación vital con el verdadero Dios.
del universo, el verdadero creador del universo. Y sin embargo, no hubo en realidad fruto en Israel. Digamos, toda hoja y nada de fruto. Y el Señor Jesucristo vio esto. De labios me honran, pero no hay nada en su corazón, está lejos de mí. La prueba de la realidad en la relación de cualquier persona con Dios no es la presencia exterior de hojas, sino la presencia de frutos. Acabo de leer un libro en casa de el carácter bueno importa, o sea, la integridad importa. Estoy leyendo y habla de cada uno de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Y cada capítulo me hablaba. Cada capítulo me hablaba de la necesidad de profundizar mi andar con el Señor. Y eso es importante. Lo voy a enseñar a la iglesia pronto, ya verás. Entonces prepárate. Y pues me tocó cada capítulo porque lo necesitaba y si yo lo necesito, todos lo necesitamos. Amén. Entonces la prueba de exterior de hojas, pero sin frutos. Pregunto esta mañana, ¿hay alguna evidencia en tu vida de que realmente eres un hijo de Dios nacido de nuevo? ¿Hay alguna evidencia? Amén. ¿Hay alguna evidencia? ¿Algún fruto? Si te arrestaron por ser cristiano, ¿habría pruebas suficientes para dispararte, para ejecutarte, para condenarte? Si una persona realmente ha conocido al Señor Jesucristo, habrá un cambio en su vida. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. No puedes seguir haciendo como antes. Hay un cambio en tu vida. Y si lo ha habido, entonces tiene que haber algún fruto en alguna parte. Cuando la gente mira tu vida, ¿hay alguna evidencia de que eres salvo? Examina tu corazón, examina tu mente. Examina, ¿realmente estoy siguiendo al Señor Jesucristo? Tú podrías decir, pues yo soy miembro de la iglesia. Eso es nada más que hojas. Eso es nada más que hojas. Tú dices, pues he sido bautizado. Pues eso es muy importante, pero es nada más que hojas. Cuando me meto en un aprieto, oro mucho al Señor. Pues eso es importante, pero es nada más que hojas. Llevo mi Biblia a la iglesia. No en mi móvil, sino en papel. Y pues eso es nada más que hojas. Hojas. Pongo memes cristianos en mi Facebook o en mi estatus de WhatsApp. Nada más que hojas. Hojas. ¿Dónde está el fruto? Las hojas son atractivas, ornamentales, pero no sustituyen lo que es real. Vamos a ver, ¿qué son los verdaderos frutos? El fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ahí lo tienes. Aparte de esto hay más. Amor, gozo, paz. Eso en cuanto a tu relación con Dios. Amor verdadero viene de Dios. Gozo verdadero viene de Dios. Paz verdadero viene de Dios. No de este mundo. Y luego tengo longanimidad. Esa es con mi relación horizontal. Longanimidad, benignidad y bondad con mis hermanos y con ese mundo incrédulo. Y luego adentro, arriba, fuera, adentro, tengo fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Veo esto en mi vida? ¿Lo ves en tu vida? Que Dios está aumentando ese fruto. ¿Has testificado a alguien de tu fe? ¿Has testificado a alguien de tu fe? ¿El Señor te ha usado para crecer su iglesia? ¿Estás más firme en tu fe hoy que el año pasado? ¿Confías más en Dios? ¿Le amas más a Dios? ¿Le amas más a Dios? Esas son buenas preguntas. Esos son frutos de verdad, de que estamos mortificando la carne y creyendo más en el Señor. Frutos que el Señor produce y busca en sus hijos. Amén. Amén. Vamos a seguir los elementos del milagro. Los elementos del milagro. En este milagro en particular,
Nuestra preocupación no es tanto mirar los diferentes aspectos del milagro, sino más bien cómo los eventos de ese día revelaron el propósito del milagro, para entender por qué Jesús maldice la higuera y de qué era un símbolo. Creo que hay que entender lo que Jesús hizo en el templo. Para entender tenemos que ver lo que hizo el Señor Jesucristo en el templo. Y a partir del versículo 15 se nos dice que Jesús limpia el templo por segunda vez. Miren versículo 15. Vinieron pues, después de lo que dijo a la higuera, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros los habéis hecho cueva de ladrones. Mira aquí. Y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban, ¿qué? Cómo cambiar y hacer las cosas bien. No, cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. En vez de tomar a pecho lo que dice el Señor Jesucristo y limpiar el templo, hacer las cosas bien, pues este hombre está causándonos problemas. Vamos a matarle. Y para entender esta escritura y apreciar la indignación del Señor, es esencial saber lo que estaba sucediendo en el templo. Ahora, al comienzo de su ministerio en Juan capítulo 2, Jesús limpia el templo. Ya había hace 3 años en su ministerio. Pero aparentemente la lección enseñada entonces había sido olvidada. Y los hombres que habían sido expulsados pronto regresaron para explotar nuevamente a los adoradores y seguir con su mercancía y hacer de la casa de Dios cueva de ladrones. Y hay 2 palabras para el templo en el Nuevo Testamento. Lo pongo aquí en la pantalla. Uno que es naos. Naos significa el santuario interior del templo, o sea, el edificio propio del templo, naos. La otra palabra, hierron es el término más amplio para toda esa área de la explanada de templo, el atrio de los gentiles, donde incluso los no judíos se les permitía venir y adorar. Y luego el lugar para los judíos y luego el templo propio. En esta última palabra es la que se utiliza aquí. Todo ese recinto, el templo. Entonces, aquí dice entrando Jesús en el templo, este recinto, no en el templo propio, pero en ese lugar. Significa que Jesús vino a la corte de los gentiles, al patio de los gentiles, el lugar donde podían venir las naciones del mundo, donde los judíos tenían la oportunidad de compartir con todas las naciones las verdades de las Sagradas Escrituras, y podéis ser temerosos de Dios y seguir el Dios verdadero, el Dios de Israel, la oportunidad de compartir al Dios real con los perdidos y moribundos del mundo. Entonces, en el patio está sucediendo tres cosas. Primero estaba la venta de animales de sacrificio. Entonces, imagina el aroma de ganado. Una granja. ¿Habéis estado en una granja alguna? Huele a vaca aquí, o cerdo. De hecho, lo puedes oler desde algunas manzanas de lejos. Llenaba todo el recinto aquí y hacía que oliera y sonara como una granja. Antiguamente en La Fama había un mercado de abastos donde vendían animales vivos. No sé si alguien se acuerda de esto, pero yo sí. Sí, ahí en el mercado de abastos en La Fama vendían animales.
ovejas y cabras y pollos y pavos y todo. Y pues los animales traídos para el sacrificio eran rutinariamente rechazados. Y el devoto vendía el suyo y compraba un sacrificio aprobado oficialmente por el sacerdote a un costo escandaloso. El sacerdote dice, mira, esta oveja tiene, este cabra tiene mancha, no está perfecto. Entonces, pero te lo compro por 5 euros y te vendo por 15. Entonces, los animales que luego fueron rechazados fueron vendidos a 100. Te compro por 5, te vendo por 15. Y pues era así este escandaloso mercado de animales. Los animales se vendieron y fueron explotados. Los temerosos de Dios, entonces que venían para adorar, y pues los sacerdotes y los fariseos estaban aprovechando de esto. Donde estaba la venta de animales de sacrificio. Han hecho de la casa de Dios un cueva de ladrones. Además de esto, tenían que presentar una ofrenda en el templo. Estaba el cambio de moneda. Aquí se recaudaba el impuesto anual de cada judío, medio ciclo para el sostenimiento del templo. Pero solo aceptaban ciertas monedas, no el dinero de cada día. Entonces ellos tuvieron que traer su dinero y comprar la moneda del templo. Pues ya que sabes, hay que cambiar cualquier otra moneda con comisión, claro, y exorbitantes para sus servicios. La familia del sumo sacerdote había pervertido el culto en el templo, había hasta convertirlo en un medio de extorsión bien conocido por todos. Pero ¿qué remedio hay? La ley dice ese medio ciclo de plata, pero mi dinero no vale para la ofrenda, entonces tengo que cambiarlo para comprar esto, pero me cobra 10 veces más. Y la verdadera vergüenza de este robo espiritual fue que a los gentiles, y de hecho a todos los que buscaban a Israel, se les impedía la adoración verdadera. Solo era extorsión y robo. La casa de Dios, destinada a ser misionera, se había convertido en mercenaria. ¿Me entendéis? Mercenaria, a la venta. Otra cosa, 3 cosas aquí está pasando en el templo. El Señor dice, el patio gentil se había convertido en un atajo para cualquiera que quisiera viajar de un lado a otro de la ciudad. Si habéis visto un mapa de Jerusalén, la explanada del templo está aquí al este y la ciudad aquí al este. Pero si tú querías ir al Monte de Olivos o Betania o cementerio, tuviste que ir alrededor del templo. Pero había algunas vías que atravesaba el templo para llegar al otro puerto de oriental. Y la explanada del templo era grande. Y pues la gente usaba esas vías para ir de la parte del oeste a la parte este de Jerusalén, a Betania, lo que sea, al otro lado del valle de Cedrón. Y lo más rápido era pasar por el templo. Imagina, tenemos la puerta principal ahí de la iglesia y hay una puerta aquí atrás. Y hay gente pasando aquí durante el culto, toda la hora aquí, llevando sus palos y sus cabras y sus vasos y vasijas y todo, pasando aquí en medio para salir atravesando la iglesia para ir al otro lugar, a la otra calle. ¿Podéis imaginar esto? Eso fue lo que estaba pasando en el templo. Unas personas salieron para trabajar y pasaron por el templo al otro lado para ir a los campos, llevando su palo, lo que sea. Y lo que era el lugar de culto para el Señor se había convertido en un paso de peatones por la que circulaba todo tipo de tráfico a través del templo. Y tengo aquí ese gráfico del Señor, no sé si lo podéis ver, que
gente llevando animales, vasos de barro, vasijas, utensilios para trabajar en los campos. Y cuando Jesús entró en el templo, lo detuvo en seco. Mira, eso de los animales, eso de los cambistas, eso de, dice aquí, mira el versículo aquí. Versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Habéis hecho como una carretera, una carretera aquí, de un lado a otro del templo. Y el Señor lo paró. Él no permitiría que nadie llevara nada a través del templo. Y pues lo que significa que no solo el legítimo rey de Israel, sino también el rey de reyes rechazó su adoración y se negó a reconocerla como de algún valor por más tiempo. Aunque los judíos restaurarían el tráfico más tarde, lo mantendrían durante 40 años más hasta la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. El templo fue destruido. Los sacrificios nunca más tendrían significado alguno ante Dios. Y este fue el punto de no retorno para esta nación. Y sin duda fue el acto, la interrupción del culto en el templo, lo que fue la gota que colmó el vaso para los gobernantes religiosos y resultó en su muerte dentro de unos días. Este acto selló su muerte, pero también selló su destino. La verdad suele ser dolorosa, pero resistirse a ella siempre es fatal. Déjeme decir esto de nuevo. La verdad suele ser dolorosa, pero resistirse a ella siempre es fatal. La verdad no se puede ignorar. El incidente de detener a quienes usaban el templo como atajo nos sugiere una pregunta. ¿No hay incluso en nuestros días aquellos que utilizan la iglesia como un atajo para obtener ganancias financieras, popularidad, poder, autoridad, estatura, estatus, muchas otras cosas? Entonces Jesús hizo dos cosas. Expulsó a los cambistas y los vendedores de animales y enseñó al pueblo. Dice, y les enseñaba, versículo 17, les enseñaba. La palabra enseñaba aquí habla de un periodo de tiempo prolongado de enseñanza. Aquí probablemente dio instrucciones detalladas sobre el propósito divino de la adoración, la verdadera adoración, los que en espíritu adoran a Dios en espíritu en verdad. Dice aquí, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí Jesús está citando un versículo aquí en Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. ¿Sabes que el Señor Jesucristo está citando a sí mismo? Él no tiene que memorizar los versículos como nosotros. Él los dijo la primera vez. Entonces lo juzgó por lo que era. Y se suponía que sería una casa de oración para todas las personas. Se suponía que era un lugar para encontrarse con Dios. Por eso fue creado. Y debía ser un lugar de adoración, un lugar de comunión, un lugar de santidad, un lugar de paz, un lugar de comunión con el Dios vivo. No sé qué esperabas aquí esta mañana, pero debe haber adoración aquí. Comunión y paz. Debe haber un lugar santo, porque nosotros somos santos. Debemos vivir en santidad. Y eso es lo que Dios busca. No estas hojas verdes, sino Él busca fruto en el interior de nuestras vidas. Amén. Nuevamente debemos recordar
que esto fue la segunda vez que limpió el templo. Él lo limpió, pero después era el deber del sacerdote mantenerlo limpio. Fracasaron en su tarea. Pablo enseña en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Debemos tener nuestro templo limpio, santo. Debemos pedir a Dios cada día, Señor, limpia mi corazón, examina mi mente, purifícame, Señor, mata este pecado, ayúdame a mortificar esa carne, resistir el mundo y vivir en santidad, porque aquí está el Espíritu Santo en nosotros, que somos templo de Dios, en el que reside el Espíritu Santo. Y Pedro dice también que somos sacerdotes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabéis que cada uno de nosotros aquí que somos hijos de Dios, somos sacerdotes? ¿Te das cuenta? Que no hace falta ir a cura o a pastor. Tú tienes acceso directo con Dios. Cada uno somos sacerdotes. Podemos abrir nuestros corazones y nuestras bocas y hablar directamente con el Dios verdadero. No hace falta ningún ser humano como intercesor. Nosotros somos sacerdotes porque hemos sido santificados y Dios nos ha dado acceso a través de la sangre de Jesucristo. Cristo nos ha limpiado, pero sigue siendo nuestro deber mantener la pureza del santuario. No por nuestros propios esfuerzos, sino por obedecer la palabra de Dios, permanecer en Cristo. La palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. En Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces esa santidad, esa vida de obediencia al Señor, no es por mis propios esfuerzos, no por mis propias obras, sino por mantenerme en Cristo. En Cristo, ahí es donde tengo la fuerza, ahí es donde tengo la vida, ahí es donde tengo la victoria. Amén. Y cuando olvidamos esto, es cuando caemos. Vamos a ver el efecto del milagro, el efecto, para ir terminando. Versículo 19. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que me diste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mañana siguiente, el lunes, digamos, Jesús y sus discípulos regresan a la ciudad. Pedro, mira, el árbol está seco. Y cuando mira aquí el árbol, ya está. Esta es una foto real de la higuera. Cuando los discípulos se dieron cuenta y se sorprendieron de lo que le había sucedido a la higuera, la utilizó como medio para enseñarles acerca de la invencibilidad de la fe. No nos está dando el secreto de cómo maldecir higueras. No, nosotros no necesitamos esto. Nos está contando el secreto de cómo vivir para no ser maldecidos. ¿Cómo no ser maldecidos? Y la respuesta es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Dice versículo 22. Los rabinos usaban la palabra monte cuando se referían a situaciones imposibles, como en Zacarías. Jesús está hablando metafóricamente y recuerda a sus discípulos que Dios es capaz de hacer lo que los humanos no pueden hacer. Y recuerda a sus discípulos que Dios es capaz de, a través de la oración, hacer lo imposible.
se vuelve posible. ¿Tienes algún problema que parezca como montaña en tu vida esta semana? Nuestra fe debe estar en Dios ante situaciones humanamente imposibles. No vemos la salida, la solución, pero ¿qué debemos hacer? Poner nuestros ojos en Cristo. Amén. ¿De dónde viene mi socorro? Del Señor. Entonces, Jesús no está dando una fórmula aquí para arrojar montes al mar. Dice, tener fe en Dios. Hay algo que parece imposible en tu vida ahora. Con fe en Dios, Él puede sacarte adelante. Él te dará las fuerzas que necesitas, la sabiduría para tomar buenas decisiones y la paz para confiar en Él. Entonces, tener fe en Dios significa que esta es la manera de vivir como un cristiano. Fe en Dios. La palabra tener aquí, tiempo presente, quiere decir que es algo que continúa. Tener fe en Dios. Es ahora y adelante. Es ese camino hacia una vida plena, rica y significativa. Confiar en que el Dios el Dios vivo sabe lo que hace. Confiamos en Él. Creer lo que dice el Rey. Hacer lo que manda el soberano y abrirle nuestra vida para que nos enriquezca y fluya a través de nosotros. Y haz de nosotros una persona, y hacer de nosotros una persona fructífera o un pueblo fructífero según sea caso. Entonces, tener fe en Dios. Esta es la respuesta. Esta es la lección. El Señor se acercó a esa guerra, no para probar su poder sobre la naturaleza, sino para enseñar a sus discípulos. Tener fe en Dios. Entonces, no es siempre fácil, pero es lo que Dios dice. Lamentablemente, para terminar, muchos de nosotros, como seguidores del Señor Jesucristo, y muchas iglesias, nos parecemos como esa guerra. En el exterior nos presentamos como una cosecha completa de hojas y hablamos bien, bendiciones hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y que el Señor te bendiga. Tenemos todo el exterior, pero adentro, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu andar con el Señor? Aparentemente sanas y bueno en el exterior, pero ¿cómo está en el interior? Pero nuestro Maestro sabe muy bien que nuestras vidas son infructuosas y no producen cosecha. Jesús nos ha llamado a apartarnos. Escúchame. Nos ha llamado a apartarnos de nosotros mismos y de la maldad y de la carne, del mundo, y tomar la cruz y seguirle, lo que incluye ser sarmientos que permanecen en él, esas ramas, sarmientos sanos que Él puede utilizar para dar su fruto. Amén. Entonces, ¿qué ve el Maestro en nuestras vidas? ¿Somos ramas sanas y con hojas y frutos maduros? ¿O somos ramas que parecen sanas, pero en realidad estamos estériles? Solo tú puedes contestar esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste a alguien? ¿Hay alguien en la iglesia hoy por tu influencia y testimonio? No levantes la mano, Diego, porque tu padre está aquí. Muy bien. ¿Hay alguien aquí en la iglesia por tu influencia y testimonio? La buena noticia es que, a diferencia de esa guerra, Él ha abierto un camino para que seamos fructíferos. Él ha abierto un camino para que seamos ramas fructíferas. Todo lo que se requiere es que nos volvamos a Él por fe y decidamos permitirle
que nos injerte de nuevo en su vid. Él ha hecho todo el trabajo. Él es nuestro viñador, Él es nuestra viña. De Él viene el jugo, la vida, la energía. Ha hecho todo el Señor Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en Él y recibir lo que Él nos da. Amén. Que no nos perdamos la lección que Jesús nos está enseñando sobre la guerra. Este milagro no es una lección sobre el poder creativo, sanador de Dios o de su poder destructivo, de maldecir. Es una advertencia en contra de la hipocresía del pueblo de Israel y de nosotros mismos. La falsedad. Que seamos cristianos genuinos, verdaderos, fructíferos, creciendo siempre en el Señor. Como dije al principio, el enfoque y aplicación del mensaje es que nosotros no seamos como la guerra estéril. Entonces, fijar nuestros ojos en Él, no en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos aprendido. Pues esa es la aplicación para los creyentes. Pero si no eres un hijo de Dios esta mañana, escúchame un momento más. Solamente un momento más. Si no eres un cristiano hoy, tu vida es como una guerra estéril. Pareces bonito en el exterior, pero adentro estás podrido, sin vida, sin luz, sin dirección. No estás preparado para tu encuentro con Dios. No estás preparado. Dices, pues yo no soy tan malo. Pero Dios dice, no estoy de acuerdo. Estás perdido y sin esperanza. Y Dios te dirá algún día, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero hay buenas noticias. Dios puede cambiarte esta mañana. Amén. Dios quiere cambiarte si le dejas. Cae de rodillas delante de Él y pide perdón por tu vida sin Cristo. Confía en Jesucristo únicamente para la salvación y Él te transformará a una persona con vida verdadera y vida eterna. No pierdas la lección de la guerra estéril. Si no eres un hijo de Dios esta mañana, habla conmigo, habla con uno de los hermanos, de los diáconos de esta iglesia y te enseñaremos de la palabra de Dios cómo puedes tener vida eterna en Cristo Jesús hoy. Dios está preparado y listo para salvar a cualquiera. Vamos a ponernos de pie, por favor.